señor ya. Bueno, buenos días. Les habla Diego Alonso Ramírez Gómez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia y coordinador del Laboratorio Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería. Hoy, dentro de este ciclo que nos está dando la profesora Ángela María Londoño sobre un ciclo de conferencias financieras, ya empezamos con los costos para emprendedores. Hoy vamos a iniciar con la planeación financiera. Vamos a hacer una conferencia de planeación financiera donde ella nos dará algunos clics y temas relacionados con esta planeación financiera. La planeación financiera es el proceso mediante el cual los directivos de la empresa deciden cómo utilizar los diferentes recursos financieros de la empresa para alcanzar los objetivos proyectados. Planear financieramente implica proyectar en términos monetarios los resultados a futuro que quieran alcanzar la empresa, identificando los recursos necesarios para lograrlo, donde el plan financiero tratará de analizar el impacto de las diversas estrategias posibles de la empresa y posibles contingencias que se pueden presentar. Contingencias como los que estamos viendo en estos momentos, por supuesto, en estos momentos donde la empresa del sector real de la economía están percibiendo una desaceleración económica del país. Una desaceleración global también se está viendo. Es muy importante llevar a cabo una planeación financiera teniendo en cuenta muchas de las variables macroeconómicas, como son la inflación, las tasas de interés, la tasa de cambio, entre otras, que se deben tener en cuenta en estos momentos donde se encuentran bastantes altas, como son la tasa de inflación, la tasa de interés de los bancos centrales, que repercute en las tasas de crédito para las personas y para las empresas. Y no dejan de preocupar a los directivos, más cuando hay una posible recesión económica para el año 2023, pronosticada por las entidades multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, los tanques de pensamiento como Desarrollo, como la ANDI, todas estas situaciones, ¿cierto? O ANIF. Es por esto que el financiero y el equipo y su equipo deben de tener en cuenta a la hora de realizar esta planeación financiera estas variables macroeconómicas. Los dejo con la profesora Ángela María Londoño. Muchas gracias. Profe Diego, muchísimas gracias. Buenos días para todos. Ángela María Londoño, desarrolladora de negocios del Parque del Emprendimiento. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que es la planeación financiera, de la importancia de la planeación financiera dentro de las organizaciones y por qué planear y para qué planear. Es importante que cuando hacemos ejercicios de planeación financiera, pues tengamos en cuenta algunos criterios. Permítanme un momento, por favor. Bueno, básicamente, cuando nosotros hablamos de planeación financiera, hablamos de la importancia de lo que es la planeación financiera. La planeación financiera debe ser, es la base realmente o es la clave por la cual una empresa puede estar en un entorno competitivo, que es lo mismo que poder estar en un... por favor, profe Diego, nos apaga el micrófono. Ah, sí. Disculpe. Muchas gracias, profe. Por lo tanto, siempre tenemos que estar pendientes o pensando el giro que puede dar la empresa dentro de ese entorno competitivo. Como bien lo decía ahora el profe Diego, hoy las tasas de interés están muy altas, la inflación está muy alta y tenemos que estar mirando cómo es ese futuro probable, pero muy realista en el que desarrolla sus actividades económicas la organización. Y esa planeación financiera parte de unos supuestos económicos, unos supuestos de crecimiento de lo que es la economía, como la inflación, esos tipos de cambio, las tasas de interés y todos aquellos factores que están intrínsecos al interior de la organización. Factores que yo no puedo controlar, son factores exógenos también, pero que van a afectar todo el tema de la planeación. Sin duda,
Es muy importante tener en cuenta todos esos puntos de referencia, pero también es importante tener en cuenta la historia de la empresa. Para yo poder planear, debo tener en cuenta algo que parto de lo que es la información financiera de la organización. Tengo unos estados financieros básicos, reviso los estados financieros del año inmediatamente anterior, como son el estado de resultados, el estado de la situación financiera, y a partir de esa información, pues logro obtener información valiosa, donde la cual analizo a través de indicadores, a través de análisis que yo hago de esos estados financieros, análisis verticales, horizontales, a través de esos indicadores de liquidez, de rentabilidad, de actividad, de endeudamiento, de generación de valor, y a través de ellos, pues puedo empezar a definir una serie de estrategias y unos indicadores futuristas, unos indicadores planeados y unos objetivos que nos van a ayudar a definir las prioridades que realmente puede tener la organización y poder tomar unas decisiones importantes. Por lo tanto, dentro de la planeación financiera se debe determinar no solamente las ventas, también los costos que tienen las empresas y algo que es importante, esos márgenes de contribución con los que desea trabajar, gastos de ventas, gastos de administración, todo eso hace parte de lo que es la planeación financiera. Y al final, para poder llegar y para poder obtener algo que es la utilidad, esa utilidad que tanto se ha esperado, la utilidad que tanto buscan las empresas, identificando conceptos que pueden llegar a sensibilizar un poco o a mejorar la utilidad de la organización. Entonces, cuando yo identifico muy bien cómo van los costos de mi organización, cómo van los gastos de mi organización, puedo hacer un análisis de sensibilidad frente a costos y gastos, o posiblemente el precio de venta lo pueda sensibilizar. ¿Qué pasa si sube un poquitico el precio de venta? ¿O qué pasa si estoy en un mercado, en un océano rojo, y tengo que empezar a trabajar por precio? ¿Cómo pueden ser esos flujos de efectivo? Y allí empiezo a analizar indicadores que realmente son relevantes para la organización y empiezo a hacer comparativos. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede o qué es lo que puede pasar? Entonces, sin duda equipo o sin duda, la planeación financiera es un medio que yo debo utilizar o es una herramienta que yo debo utilizar para evidenciar en efecto cómo puede crecer una organización o cómo se puede generar dinámicas diferentes de una organización en un periodo de tiempo determinado. Es importante que dentro de la planeación financiera se haga y se tenga en cuenta toda la parte financiera de la organización, todos los históricos que tiene la organización. Allí, pues, identificamos que la planeación financiera básicamente es el medio, es un proceso por el cual se decide cómo se puede utilizar todo lo que yo tengo, toda la información que tengo y cómo puedo llevar esos objetivos, cómo los puedo plantear esos objetivos también y cómo los puedo empezar a generar. Es importante que evidenciemos que la planeación financiera no es algo que esté fuera del alcance de las organizaciones. La planeación financiera es algo que tiene un soporte lógico, que es la información real de la organización, y empiezo a crecer, no solamente con estrategias que tiene la organización, sino también teniendo en cuenta sus factores externos. Por lo tanto, se suele involucrar dentro del proceso de planeación financiera todo el esquema de presupuestos o todo el esquema presupuestal que tiene la organización, y así es más fácil analizar las decisiones, cuáles son esas decisiones que yo espero que se puedan implementar al interior de mi organización, y espero también que a partir de esas decisiones se puedan generar cambios. Dentro de todas las organizaciones o dentro de todas las empresas existen múltiples razones para llevar a cabo las estrategias de planeación o las estrategias de planeación, de planificación financiera. Lo cierto es que cada una de ellas tiene que ir alineada a los objetivos estratégicos de la organización. Esos objetivos de crecimiento, objetivos estratégicos de mercadeo, de procesos, de personas y objetivos estratégicos financieros, para poder hacer uso adecuado y óptimo de todo lo que es la economía de la organización. Cuando no hay una muy buena planeación financiera, cuando las organizaciones no tienen soportes o no tienen argumentos de soporte para poder tener esa planeación financiera, pues lo que hacen es que se haga una planeación
pensada o basada en el yo creo o en el supuesto. Y realmente no debe ser así, porque ahí es donde la planeación financiera entra a tener un proceso, un retroceso para la organización. ¿Cuáles son estos objetivos que debemos cumplir cuando nosotros tenemos una planeación financiera? Uno es poder reducir la falta de recursos económicos. Yo me proyecto para poder operar, yo me proyecto para poder tener solvencia, para poder tener unos flujos de caja que me permitan a mí operar en un tiempo determinado. Al tener esa planeación detallada sobre los gastos, sobre los recursos económicos que yo puedo tener, pues obviamente esos flujos de caja que yo estoy proyectando también, que los hago a través de todo el tema de planeación financiera, pues yo ya los voy a tener aterrizados muy acordes a la realidad o a la situación actual de lo que es la organización, y a partir de allí pues tomo decisiones. También uno de los objetivos de la planeación financiera es que facilita el crecimiento del capital empresarial. Con esto lo que buscamos es impulsar el crecimiento para la institución y para todos los accionistas y los socios. Cuando ya tenemos identificado ese crecimiento, pues obviamente dentro de las organizaciones lo que se espera es que se pueda generar una dinámica diferente para la generación de recursos para los accionistas, y allí realmente lo que se busca es que se cumpla ese objetivo básico financiero a través de una muy buena planeación financiera, que es la generación de riqueza para los accionistas. Y así también lo que buscamos es poder, a través de una muy buena planeación, una muy buena ejecución e implementación y seguimiento de la planeación financiera, disminuir los gastos de la empresa. ¿Por qué? Porque al yo poder tener una identificación de cuáles son los rubros que mayor incidencia están teniendo entre las finanzas de mi organización, cuáles son los rubros que están afectando mi flujo de caja, pues obviamente yo empiezo a hacer una planeación de gastos, una planeación de costos, una gerencia estratégica de todo lo que son los costos, y a partir de allí, pues obviamente empiezo a mitigar el riesgo o a minimizar el riesgo un poco del impacto sobre el mal manejo que tienen esos rubros de salidas de dinero, costos, gastos de administración y ventas, o mal uso de los costos de la organización. Y allí viene también todo el tema de procesos, cómo están los procesos de mi organización, porque resulta que la planeación financiera, yo tengo que planear mano de obra, materias primas, ingresos, todo lo que yo tenga que tener en cuenta con el tema de planeación, pues obviamente lo tengo que tener dentro de ese proceso. Otro de los objetivos que tenemos que tener en cuenta nosotros para la planeación financiera es que a través de esa planeación pues empezamos a encontrar la sostenibilidad financiera para la organización. Y esa sostenibilidad lo que busca es estabilizar todos los procesos al interior de la organización, donde no solamente estabilizo o parametrizo o estandarizo lo que yo hago, porque cuando yo tengo una planeación financiera ejecutada o muy bien planeada o muy bien realizada, pues lo que tengo que tener en cuenta es cómo se estandarizan los procesos de producción, procesos de mano de obra, materias primas utilizadas en cada uno de los productos que hago, tiempos de servicios. Entonces lo que busco es poder llevar a mi empresa a que tenga una sostenibilidad a través de una planeación financiera. Porque es importante que las empresas tengan planeación financiera, pero no solamente que la tengan en el documento, que hagan un ejercicio de planeación y tengan unas hojas donde yo tengo la planeación de ingresos, planeación de costos, planeación de gastos, donde tengo flujos de caja proyectados. Lo que es más importante es poder empezar a implementar estrategias que permitan a las organizaciones a tener una muy buena finanzas o unas muy buenas o unas sanas finanzas. Entonces, con una planeación financiera, lo que se busca es no solo mejorar las posibilidades para alcanzar los objetivos de las empresas, sino también optimizar los recursos económicos a través de crear fondos de ahorro que se puedan dar a través de un buen manejo de las finanzas. Y esos fondos económicos, esos recursos económicos, pues obviamente yo los voy a utilizar para el crecimiento de mi organización, para poder proyectarme o proyectar la organización para llegar a otros
a otros mercados, para hacer aperturas de mercados, y allí esos fondos de ahorro lo que me dan a mí la posibilidad es también de tomar decisiones con bases sólidas, ¿sí? Ya teniendo información real o de valor para yo poder tener una decisión clara. ¿Cuáles son los tipos de planeación financiera que podríamos tener nosotros? Realmente se manifiestan en planeaciones financieras de corto y de largo plazo. Así como nosotros definimos unos planes de acción, que son unos planes de acción estratégicos, donde yo tengo unos planes de acción de corto plazo, unos planes de acción de mediano, de largo plazo, pues lo mismo pasa con la planeación financiera. La planeación financiera se concentra en el corto plazo a poder conseguir los recursos para hacer la operación de la organización, para poder tener la liquidez. Son recursos relacionados con todo lo que es el capital de trabajo. Y desde ese punto de vista, pues yo tengo que definir unas estrategias inmediatas, unos planes tácticos dentro de todo el tema de planeación financiera para poder alcanzar estos recursos. Y en esos recursos, esa planeación de corto plazo, pues lo que busca es poder tener poco tiempo para poder operar. No puedo esperar mucho tiempo cuando trabajo recursos de largo plazo, planeación de corto plazo, perdón, y a partir de un análisis poder implementar una serie de estrategias y mejorar los presupuestos para poder empezar a optimizar el remitimiento de los recursos. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que es la planeación de corto plazo, lo que busca es poder generar liquidez rápida, liquidez inmediata, tener capital de trabajo para poder operar dentro de la organización. Dentro de la organización de largo plazo, o la planeación de largo plazo, pues lo que busca esta planeación es que yo me pueda proyectar en un periodo de tiempo entre 2 y 5 años aproximadamente, pero para eso lo que yo tengo que buscar es cómo voy a hacer las estrategias o cuáles son esos objetivos estratégicos que yo tengo que tener en cuenta para yo poder mitigar un poco, reducir un poco la incertidumbre que tiene el proceso de planeación. Las empresas que realizaron planeación el año pasado para este tiempo, pues obviamente hoy tienen un problema porque se están desajustando posiblemente frente a compras de materias primas. La inflación está a 2 dígitos, la inflación ha subido y por lo tanto ya todo el tema de compras de materias primas se ha desvirtuado. Hay que hacer unos ajustes. Por eso cuando yo trabajo contabilidad presupuestada, costos presupuestados o costos yo tengo que hacer unos ajustes para evitar o para revisar muy bien las desviaciones por encima o por debajo que tienen no solamente los tiempos, las compras de materias primas, sino posiblemente también los tiempos de producción. Entonces es importante que entre estas planeaciones, pues la empresa esté tratando constantemente de mitigar el riesgo de desviación de la planeación, porque cuando ya lo mitigo, pues obviamente puedo tomar decisiones con mayor certeza, con mayor tranquilidad. Dentro de la planeación financiera, también tenemos que tener en cuenta que en la planeación tiene un paso a paso. Cada paso tiene unos objetivos también o unas actividades que hacer. Entonces, dentro de la planeación financiera de corto plazo, pues lo que busca es que siempre haya, como les dije, siempre estamos buscando en el corto plazo el capital de trabajo para poder operar. Y desde ese punto de capital de trabajo, pues lo que yo busco es que haya siempre, que haya inventarios, que haya existencias de inventarios, que haya cuentas, que las cuentas por cobrar tengan unas muy buenas políticas de cartera, que las rotaciones de cuentas por cobrar sean acordes a mis políticas de cartera, y desde ese punto de vista, pues lo que hay que tener en cuenta es cómo se está gestionando ese capital de trabajo, qué tanto está llegando el capital a mi cartera nuevamente, cómo está ese ciclo efectivo que yo puedo estar mejorando constantemente a través de estrategias. Pero también tenemos que estar pensando cómo dentro de la planeación todo el ejercicio de los pasivos, cuáles son los pasivos más importantes o relevantes para mi organización. Y ahí vienen los pasivos de corto plazo. Entonces, cuentas por pagar, gastos por pagar, documentos por pagar y todo lo relacionado que yo tengo que tener en cuenta para todo el tema de planeación de corto plazo. Entonces, como les digo,
planeación de corto plazo va más relacionado a todo lo que es la liquidez de la empresa, a todo lo que es el capital de trabajo y cómo a través de unas estrategias, pues obviamente la puedo tener. Dentro del plan financiero, dentro de todo lo que es la planeación de corto plazo, pues tenemos que tener en cuenta que el objetivo principal es poder analizar esas decisiones de corto plazo, ¿sí? Cuando yo puedo analizar esas decisiones de corto plazo, pues tengo que tener en cuenta si conozco muy bien mi capital de trabajo o el fondo de maniobra en algunas organizaciones, es decir, cuál es esa diferencia entre activos y pasivos, cuál es la liquidez que tiene la empresa hoy, cómo la estoy trabajando y cómo diseño los presupuestos para esos, unos presupuestos operativos para esa planeación. Entonces, dentro de esa planeación de corto plazo, pues obviamente se ocupa principalmente de políticas de precios, gestión del circulante o el líquido de la empresa y trabajamos presupuestos de compras, presupuestos de inversiones, presupuestos de ventas y el plan financiero de corto plazo, pues es conocido como plan financiero de capital de trabajo, ¿sí? Entonces, en ese plan financiero también tiene unas ventajas y unas desventajas que yo tengo que tener en cuenta para poder hacer ese plan financiero. Entonces, en el planteamiento de corto plazo es aquel que se ejecuta en un lapso mayor, no mayor a un año. Hasta un año es el corto plazo. El objetivo de este plan financiero es poder mirar y diseñar cuáles son esos caminos que tiene que seguir la organización para tener las metas. Tiene unas ventajas, pero también tiene desventajas. Dentro de la ventaja de la planificación financiera de corto plazo es que permite conocer rápidamente cuáles son las fuentes de financiación más oportunas o aptas para la organización a las cuales ella puede acceder. Y dentro de esas ventajas también, pues dentro de toda la venta, dentro de todo lo que yo tengo que tener, pues también tengo que mirar es cómo se están manejando los equilibrios de la empresa, cómo es el punto de equilibrio, cómo estoy manejando los gastos, cómo se está gestionando todo el tema de gastos y costos fijos mensuales para yo poder identificar realmente y rápidamente cuál es el punto de equilibrio que tengo que tener dentro de mi organización. Pero también cómo son las estrategias que tengo que seguir para poder alcanzar ese punto de equilibrio, para poderlo pasar. Muchas veces las organizaciones en los primeros meses de vida o los primeros años, dependiendo de la actividad económica que desarrolle, pues no tiene punto de equilibrio y ahí es donde viene el estratega para identificar cuáles son las estrategias que va a implementar para alcanzar ese punto de equilibrio. Dentro de las desventajas que se pueden encontrar de la planeación financiera de corto plazo es que muchas veces somos ensayo-error, ensayo-error. Planeamos, validamos realmente y cuando vemos que las cosas no pasan como pensamos que debería pasar o no se cumple la planeación, pues inmediatamente nos toca hacer un replanteamiento de estrategia para poder identificar cuáles son las desviaciones que se tienen dentro de la planeación y empezar a hacer los ajustes. Como les había dicho ahora, hoy posiblemente tenemos unas desviaciones frente al tema de materia prima porque la inflación está más alta de lo que habíamos planeado nosotros el año pasado y al estar esa inflación más alta, pues los costos de materia prima se van a subir. Pero ¿qué pasa cuando el costo de la materia prima se sube, pero yo no puedo subir el precio de venta de mi producto? ¿Cómo voy a llegar al mercado? ¿Qué estrategia voy a tener? Si voy a empezar a implementar apertura de mercado o qué puedo hacer con esos precios de venta que ya están institucionalizados, instaurados este año en el mercado y yo no puedo manejarlo porque posiblemente me pueda salir del mercado. Es ahí donde viene el estratega y empieza a analizar las diferentes variables exógenas que están alterando esos precios de venta y que están alterando los costos de mi organización, pero que yo tengo que empezar a ajustar los procesos al interior de mi organización para yo no perder tanto dinero. Porque tengan la plena seguridad que el día de hoy muchas empresas que no pueden manejar su precio de venta están posiblemente dejando unos márgenes más pequeños para poder producir. Entonces, desde el proceso de planeación financiera de corto plazo, esa es una de las desventajas que tenemos. Yo planeo en el corto plazo, pero tengo que estar ajustándome a todas las contingencias de mercado, que es lo que está pasando hoy. Entonces es importante que evidenciemos
que la planeación financiera de corto plazo no siempre se cumple como debería cumplirse. Vámonos también a la planeación financiera de largo plazo. La planeación financiera de largo plazo lo que busca, si la de corto plazo lo que busca es la liquidez, la de largo plazo lo que busca es la solvencia. ¿Qué tan solvente puede ser la organización? Y este tipo de planeación financiera, la que se encarga también es de cómo se puede cuantificar los proyectos, cómo pueden ser los costos de inversión. Y en este tipo de planeación se encarga realmente de datos históricos. Acá yo tengo en cuenta estados financieros de 2 años atrás aproximadamente, o mínimamente de 1 año atrás, para yo poder tener en cuenta todo lo que es la planeación. Entonces buscamos las ventas, cuál fue el crecimiento de ventas, fue el crecimiento de gastos, cómo fue la participación de las ventas o de los costos frente a las ventas. Y ahí es donde apelamos a todo lo que son los análisis financieros de las organizaciones. Esos análisis financieros, pues lo que nos da a nosotros es poder obtener posibles estados o futuros estados de cómo puede ser la empresa. Porque miramos los crecimientos, cómo es la variación. Entonces recordemos que frente a estos crecimientos yo tengo que tener no solamente crecimientos relativos, sino también crecimientos absolutos. ¿Cuánto crece la organización de un periodo a otro frente a costos, gastos, ventas, frente a pagos de impuestos? ¿Cómo se están generando las estrategias para mitigar los impactos que tienen los impuestos dentro de las organizaciones? Y allí tengo en cuenta estos estados financieros, el estado de resultados, el estado de la situación financiera, donde lo que busco en ese estado de resultados y el flujo de efectivo que también viene acá dentro del tema de planeación financiera es cuáles son esas fuentes de ingresos, cómo encontramos de dónde salen los ingresos, o sea, hacemos el estado de fuentes de aplicación de fondos, donde yo veo y evidencio cómo consigo los recursos, pero cómo los aplico. O sea, cómo yo dentro de mis empresas puedo empezar a identificar todo lo que son fuentes y aplicaciones de lo que pueden ser los recursos de la empresa. Entonces, en esa planeación financiera de largo plazo, lo que busco es hacer las proyecciones de todos los estados financieros para obtener el mejor escenario futuro de lo que es mi empresa. Entonces, desde ese punto de vista, ahí apelo a toda la información histórica de la empresa. También esos estados, la planeación financiera de largo plazo, pues tiene un objetivo claro. El objetivo es poder establecer una ruta o un mapa de ruta para la empresa durante un periodo de tiempo mayor a 1 año. En finanzas, regularmente trabajamos largo plazo de 2 a 5 años, o sea, a partir del año 2, terminamos año 1 y a partir del siguiente mes del año 1 empezamos ya a pensarlo o a repensarlo como una planeación financiera de largo plazo. Una de las desventajas, una de las ventajas que tiene la planeación financiera de largo plazo es que se facilita la gestión. ¿Por qué? Porque a partir de la información que yo voy teniendo, pues puedo hacer ajustes a la planeación. Y a partir de allí puedo empezar a buscar también posibles proveedores, puedo empezar a generar procesos de producción diferentes, inversiones que vayan a mejorar los procesos de producción frente al tema de maquinaria y equipos, máquinas que hagan más ágiles la producción y puedo tomar decisiones fácilmente. También permite coordinar todas las áreas de la organización. Recordemos que la organización tiene 4 áreas específicas que son las que nos transversalizan, que es el área de mercadeo, finanzas, procesos y personas. Y en cada una de estas áreas yo tengo que hacer planeación de personas, planeación de producción, planeación de estrategias de marketing, planeación financiera. Y al tener esa planeación de largo plazo, pues obviamente puedo tomar decisiones más fácil y puedo empezar a generar unas dinámicas diferentes. Cuando yo, una de las desventajas es que muchas veces yo tengo que apoyarme de herramientas diferentes frente a todo el tema de inteligencia de negocios, porque si no lo tengo, resulta muy tedioso hacer planeación. Entonces, para eso, pues obviamente, también hay unas herramientas que se pueden aplicar y hay donde sacan informes digitales a través de estas herramientas
y esto se encuentra estrechamente ligado con toda la implementación de herramientas tecnológicas que tiene la empresa o que puede implementar. Entonces, a través de esas herramientas tecnológicas, pues yo puedo tener inteligencia, big data, y a partir de esa data que me dé la información con esas herramientas y software que pueda tener la empresa para todo el tema de planeación financiera, pues puedo tomar decisiones, y esas decisiones, pues obviamente, como son software que dan la información en tiempo real, pues puedo tomar decisiones de manera oportuna, de manera controlada, y gracias a ello, pues obviamente puedo empezar a generar unas dinámicas diferentes a través de la organización. Puedo automatizar los gastos, puedo tener todo el tema de solución de inteligencia de datos, son herramientas que hoy hace falta que las organizaciones empiecen a implementar, aprendan a manejar. Es ahí donde el empresario tiene que tener unas estrategias de implementación diferentes. La planeación financiera básicamente se hace en 4 etapas, pero más que eso, cada etapa tiene unos pasos específicos que yo tengo que empezar a pensarlo o a implementarlo. Estas etapas realmente yo las debo empezar a definir. Por ejemplo, lo primero que yo tengo que tener en cuenta dentro del proceso de planeación financiera es el establecimiento de objetivos. ¿Cómo yo establezco los objetivos de mercadeo, objetivos de finanzas, objetivos de personas o de producción y objetivos de talento? Entonces, desde que yo tenga los objetivos estratégicos de mi organización claros, pues hago objetivos para el tema de planeación financiera. Porque las finanzas transversalizan toda la organización. Sin finanzas no se mueve la organización. Obviamente, las organizaciones se deben trabajar o se deben manejar como sistemas donde cada una de las unidades o cada una de estas dependencias o estructuras de la empresa van íntimamente ligadas, generando dinámicas y sinergias que permitan alcanzar los objetivos. Entonces, esa planeación financiera, pues realmente lo que busca es que se hagan planes financieros integrales. Y en esos planes financieros integrales, pues lo que busca es que se hagan unos objetivos determinados, tanto de corto como de largo plazo o de mediano plazo. Y allí, pues obviamente, tengo que empezar a definir los presupuestos. Ese presupuesto financiero que es el que me va a dar a mí toda la ruta para yo poder trabajar. Dentro de ese presupuesto financiero, pues obviamente tenemos que partir del presupuesto madre o del presupuesto base, que es el presupuesto de venta. Este presupuesto de ventas es la herramienta número 1 para yo poder hacer la planeación financiera, porque a partir de este presupuesto de ventas, pues yo tomo decisiones y defino los objetivos claros que se va a perseguir con la planeación. Desde entre el presupuesto de ventas, pues obviamente decimos, vamos a vender X número de unidades en un periodo de tiempo determinado, pero para yo poder vender esas unidades, pues obviamente debo hacer un presupuesto, una planeación de los recursos que necesito para poder ofrecer esas oportunidades al mercado o esas unidades al mercado. Entonces allí vienen presupuesto de compras, presupuesto de mano de obra, presupuesto de costos y gastos, y todo el tema de presupuestos de flujos de efectivo. O sea, planeo los flujos de efectivo o mis flujos de caja proyectados, donde lo que tengo que hacer constantemente para poder implementar es tener un control sobre lo planeado. Cuando yo ejerzo ese control sobre toda esa planeación, pues me doy cuenta cómo se van cumpliendo los indicadores de la planeación, ¿sí? Las ventas proyectadas versus las planeadas, costos proyectados, y ahí es donde empiezo a definir o a integrar todas las desviaciones que tiene la planeación. Cuando yo hago un control exhaustivo de todo lo que es la planeación y cuando yo lo hago oportunamente, pues puedo tomar decisiones oportunamente. Y esas decisiones son las que me van a llevar a mí a tener unas finanzas sanas al interior de mi organización. Entonces esas decisiones yo las tengo que empezar a revisar. ¿Qué tan oportuno tomo yo la decisión de poder hacer el ajuste en procesos de producción, de poder hacer ajustes o cambios de proveedores para compras de materias primas? Entonces, ahí es donde viene el ejercicio de la planeación, la importancia de la planeación al interior de la organización.
¿Cómo se realiza una planeación financiera? Esa planeación financiera, pues obviamente yo la tengo que empezar a revisar y a tener en cuenta para yo poder entrar a plantear cada una de las cosas que debo tener o cada uno de los pasos. Dijimos que lo hacemos en 4 etapas, pero una vez yo tengo las etapas claras, tengo los objetivos propuestos, tengo la planeación lista, tengo los indicadores planteados para poderle hacer el seguimiento de la planeación, pues empiezo a mirar cómo hago cada cosita. Entonces, vamos a desglosar esas etapas. Lo primero que tengo que hacer es cuáles son esos objetivos que voy a determinar para el tema de la planeación. Entonces, antes de realizar un esquema de planeación financiero, debo determinar esos objetivos propuestos. Y esos objetivos no solamente me da la forma o el paso o el camino que debo elegir para hacer la planeación, sino que también me va a dar posiblemente cuáles pueden ser los resultados que espero yo tener a través de esa planeación. Y así, a través de esos objetivos o a partir de esos objetivos, lo que busco es definir una serie de estrategias que me vayan a llevar a hacer diferentes actividades que tengo que tener planeadas para cumplir los objetivos. Y ahí es donde vienen los planes de acción. Entonces viene el plan táctico, que es el plan que yo hago a corto plazo, o el plan de acción, que es el que hago a largo plazo. Entonces, como determino los objetivos, pues también determino cuáles son los recursos que necesito para yo poder llevar a cabo esa planeación financiera. Y en esos recursos, pues yo tengo que definir también dónde los voy a encontrar, cómo los puedo gestionar para yo poder cumplir con todo el tema de planeación y poder tener un menor impacto frente a las posibles desviaciones que se puedan dar en el ejercicio de la planeación. El segundo paso que yo tengo que tener en cuenta para el tema de planeación financiera es analizar el tipo de planeación financiera que vamos a realizar de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa o la organización. Y en ese tipo, pues obviamente nos basamos en esos objetivos que hemos planteado y cuál es la planeación más importante o la que más le conviene realizar a la organización. Y desde ese punto de vista, lo que busco es también empezar a generarle unas dinámicas diferentes a todo el ejercicio de planeación. Entonces, recordemos que tenemos dos ejercicios de planeación, de corto plazo y de largo plazo. Entonces, elijo el tipo de planeación financiera y defino cuáles son los proyectos que debo implementar para poder cumplir con esa planeación. Entonces, allí también defino qué equipo de trabajo debo tener en cuenta o cuál es el proceso que me va a dar mejor resultado a mí para poder implementar la planeación financiera. El tercer paso que yo tengo que tener en cuenta es dónde voy a encontrar los ingresos, cuáles son esas fuentes de ingresos que va a tener la empresa, pero también cuáles son esas salidas de dinero. Y entre las fuentes de ingreso, muchas veces las empresas se casan con una sola fuente de ingreso y realmente hay que identificar cuáles son esas diferentes maneras que tiene de monetizar la empresa y empezar a implementar las estrategias para monetizar de manera diferente. ¿Por qué? Porque yo como empresa no puedo depender solamente de una fuente de ingreso. Como empresa tengo que empezar a pensar realmente qué debo hacer para empezar a monetizar. Entonces, desde esa fuente de ingresos, pues yo tengo que empezar a determinar cuál es la cantidad de recursos que necesito. Y cuando identifico cuál es la necesidad de esos recursos que necesito para poder operar en un periodo de tiempo determinado, pues empiezo a definir las estrategias. Hace parte de todo lo que es la planeación financiera y cómo puedo ser más productivo con lo que tengo. Identifico cómo puedo alcanzar una mayor productividad a través de herramientas de gestión de control y gastos. Y ahí la importancia de tener tecnología en el proceso de planeación financiera. Y en ese proceso de planeación financiera, de poder implementar la tecnología, tener software que me controlen los gastos, tener software que me den información, datos importantes, relevantes y en tiempo real, pues obviamente
allí empiezo a manejar todo lo que es la planeación y identificar qué es lo que realmente le está pasando a la empresa, cómo ingresan el dinero, pero también cómo me lo estoy gastando y cómo puedo controlar el segundo, o sea, el gasto. El gasto yo lo puedo controlar y lo puedo gestionar. Dentro del proceso de planeación financiera, yo debo hacer varios presupuestos, mínimamente 3 presupuestos debo hacer. Presupuesto optimista, un presupuesto moderado y un presupuesto conservador, moderado y optimista, ¿sí? Cada uno de esos presupuestos pues va a tener unas dinámicas diferentes. ¿Por qué? Porque yo debo empezar mínimamente a trabajar con un presupuesto conservador, pero irlo tirando, irlo llevando paso a paso a un presupuesto optimista. Entonces, cuando yo tengo identificado cuánto debo ganar, cuánto debe ganar la empresa, pues obviamente yo voy a empezar a llevarle un tiempo considerable o debo llevar un control de tiempo frente al tema de planeación. Y ahí viene todo el tema de inteligencia de gestión de gastos, una gestión de gastos de manera inteligente. Esa gestión de gastos de manera inteligente, pues siempre va a tener en cuenta que siempre va a empezar con la planeación. Y allí lo que busco es poder realizar un control que me permita mitigar ese impacto del gasto en las ventas. Por eso, muchas veces las empresas reducen muchas cosas, cambian los focos, ya no se hace papel, ya todo es digital, y eso hace parte de los gastos de operación. Entonces, cuando yo puedo gestionar esos gastos, pues lo que busco es que la empresa mínimamente tenga unas utilidades operativas superiores o un EBITDA interesante y que sea una empresa atractiva para el mercado, en caso tal de que quiera tener un inversionista, que el inversionista la vea atractiva y que tenga un margen de EBITDA interesante para la inversión. Entonces, desde ese proceso, lo que se busca siempre es poder generar o poder optimizar el gasto y que se haga realmente oportunamente. Cuando yo no evidencio que yo puedo generar unas estrategias para optimización de gastos, al final del periodo contable, pues lo que yo busco es que la participación de gastos creció a mayor velocidad que crecieron las ventas en una empresa. Entonces ahí es donde se genera un desbalance financiero, que es lo que yo, como gerente financiero, como planeador o como analista financiero de la organización, debo empezar a mitigar. Tengo que empezar a reducir todos esos gastos que posiblemente me están afectando. Muchas veces en las organizaciones no hay una persona especializada en hacer este tipo de actividades, en manejar la planeación financiera o hacer un seguimiento a la planeación. Es ahí la importancia de tener un financiero al interior de las organizaciones, o mínimamente, si yo no lo tengo, si no tengo con qué tener una persona de base, un financiero, pues mínimamente tener unas asesorías con él, unas horas de asesoría que me permitan tener un control sobre lo que estoy haciendo. Entonces, cuando yo ya tengo esa persona, pues obviamente lo que busco es poder tener un apoyo. Entonces allí tengo en cuenta quién es la persona ideal o cuál es la persona que me permite a mí llevar la planeación a otro nivel. ¿Quién es la persona que me permite a mí llevar una empresa a otro nivel? Entonces busco también esa asesoría que me puede llevar a una mejor gestión. Muchas veces las organizaciones se evitan la asesoría, evitan pagar la asesoría y lo que hacen es incurrir en sobrecostos por unas malas planeaciones. Entonces, allí es donde es importante que contraten una persona. Hay que estar pendientes siempre de analizar los resultados de la planeación. Para eso, recuerden que la cuarta etapa es hacer el control de todo lo que es la planeación y allí, a través de unos indicadores, se definen esos resultados. Entonces, en estos resultados de la planeación, pues una vez yo ya he tenido en cuenta la planeación y una vez he tenido en cuenta la ejecución de la planeación, yo le hago un seguimiento paso a paso. Entonces ahí es donde yo tengo que empezar a definir algo que se llama los indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión lo que me dan a dar a mí es el cumplimiento de la planeación y cómo la he ido alcanzando o dónde debo hacerle un zoom a la planeación o a esa herramienta o a esa estrategia o ese presupuesto con el fin de tomar decisiones rápidamente.
Y esas decisiones que yo puedo tomar, como dice ahí, lo que me ayudan es a corregir errores en la estrategia. Porque cuando yo tengo planeación, yo tengo que tener la estrategia diseñada para cumplir. Esta es la planeación, esto es lo que hay para la empresa, pero inmediatamente le tengo que dar la estrategia y esto lo vamos a hacer así, lo vamos a lograr de esta manera. Entonces, cuando yo puedo definir a través de unos indicadores de gestión que la planeación nos está dando o que nos está cumpliendo lo planeado versus lo real, pues yo tengo que empezar a corregir a través de una replaneación. ¿Qué hago yo? Corrijo las fallas, genero cambios, trabajo las planificaciones, las planeaciones financieras de manera diferente y lo que busco es posiblemente hacer procesos de delegación. ¿Qué está pasando? Que la planeación o lo que planeamos no se está dando de acuerdo a la estrategia que se había implementado, que se había planteado. Entonces, en algún momento es importante también poder empezar a tener en cuenta para las organizaciones muchas veces pequeñas que si yo hago un ejercicio de planeación y puedo generar un muy buen equipo de trabajo, puedo tener un equipo de trabajo que le ayude, que le apunte a la estrategia, lo puedo lograr fácilmente. Si yo no cuento con ese equipo de trabajo, pues es más duro poder llegar a implementar todo el tema de planeación financiera. Es importante que corrijamos las fallas oportunamente. Dentro del proceso de planeación financiera, pues cuando se implementan los procesos de planeación financiera de corto y de largo plazo, pues hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, porque así como hay ventajas y desventajas, pues también tenemos que saber que hay unos errores de los pequeños empresarios que no hacen procesos de planeación. No, yo conozco lo que voy a hacer, yo conozco mi mercado, yo sé cuánto puedo vender, pero lo tienen acá. Y realmente, por pequeña que sea la empresa, siempre tiene que hacer una planeación financiera. No piensan que la planeación es la herramienta número uno de las finanzas, la planeación financiera. Esa es la herramienta número uno de las finanzas y allí yo tengo que soportar la estrategia con base en la planeación. Entonces, siempre que se aplican los dos tipos de planeación, yo puedo aplicar al mismo tiempo planeación de largo plazo y planeación de corto plazo. Lo que necesitamos es tener equipos que se apoyen en la planeación de corto plazo, que ejecuten las actividades y las estrategias de corto plazo, pero también tener un equipo de soporte que vaya ejecutando la planeación de largo plazo. Y ahí, a partir de la planeación de los errores encontrados, recuerden que lo que me permite la planeación de corto plazo es que yo puedo encontrar rápidamente el error, validarlo, ajustarlo y continuar. La planeación de largo plazo, como es prospectiva, yo tengo que tener en cuenta es que me voy a demorar, pero lo puedo hacer fácilmente, ¿cierto? Entonces, cojo la planeación de corto plazo y ajusto la a largo plazo con base en lo que voy conociendo. La planeación es un proceso que se hace en un tiempo largo. La planeación no la hago en una hora. Yo tengo que sacar tiempo para hacer planeación dentro de las organizaciones. Muchas veces se hacen jornadas de planeación. Cuando ya por cada dependencia, por cada área, dicen vamos a hacer las encerronas para hacer la planeación del próximo año, pues es porque implica tiempo. Y una vez que se ha hecho la planeación, pues con mayor razón, diariamente, pues se tiene que hacer el seguimiento de la planeación. Entonces, diariamente, yo tengo que tener en cuenta que le voy a hacer la gestión y someter las revisiones periódicas para estar mirando cuáles son esas variables externas, exógenas del mercado que me están afectando lo que yo planeaba. Entonces, yo no lo puedo hacer en un solo momentico, yo lo tengo que hacer constante. Planeo a largo plazo, hago una planeación y un seguimiento constante y hago los correctivos de lo que es la planeación. Las personas, los empresarios que no tienen formación en temas financieros, pues si no tienen con qué comprar o pagarle a una persona, pues deben empezar a formarse en temas de planeación. Si los empresarios no se forman en temas de planeación, pues es muy difícil que puedan llevar una planeación clara para la organización. Y también, pues cuando los empresarios no conocen
no conocen sus habilidades o no tienen habilidades frente al tema de planeación, no tienen habilidades que les permita vincularse al proceso financiero de planeación de la organización, porque muchos empresarios lo único que hacen es ver el último renglón del estado de resultados, la utilidad neta. Pero recuerden que esa utilidad neta está afectada por unas variables. Tengo que mirar inventarios, tengo que mirar cuentas por cobrar, tengo que mirar rotaciones, tengo que mirar cómo son las depreciaciones, las amortizaciones, para poder validar realmente cómo es el EBITDA de mi organización, si la empresa ha generado EVA, si no ha generado EVA, y esas son las cosas que los empresarios muchas veces no conocen. Entonces, cuando el empresario no conoce, pues miren este último tipcito, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda porque muchas veces en las pequeñas empresas la confianza de los empresarios es lo que los lleva a tener problemas financieros graves que muchas veces ya son inmanejables. Entonces caemos en unas situaciones de liquidez que no nos permite a nosotros operar. Entonces, si yo no tengo las competencias, pues yo tengo que pedir ayuda a un consultor externo o a alguna organización que me pueda ayudar frente al tema de planeación, estrategias, presupuestos, para yo llevar mi empresa a otro nivel o a otro estadio. Vamos a ir concluyendo frente a todo el tema de planeación financiera. Realmente la planeación financiera lo que nos da a nosotros es un camino. Esta planeación financiera pues es sin duda el medio ideal para poder nosotros ver el efecto del crecimiento de la organización. O bien, muchas veces dentro del sistema de planeación financiera, lo que yo tengo que hacer es posiblemente desinversiones de activos que salen costosos para la organización. En algunas ocasiones tenemos activos productivos que son improductivos porque no los tenemos en operación, tenemos capacidades ociosas, pero todo eso lo puedo ver a través de todo un ejercicio de planeación. Entonces, desde ese punto de vista, entre planeación financiera, pues también se deben estimar todas aquellas inversiones llamadas, que muchas veces nosotros llamamos en la práctica inversiones normales, pero cuyo fin es mantener las operaciones en óptimas condiciones. Y cuando hablamos de inversión, no solamente nos referimos a inversión en temas de maquinaria de equipo, también nos referimos a inversiones de crecimiento, inversiones en inventarios, qué necesito yo para poder producir, para poder llevar mi empresa a otro nivel, o inversiones en capacidades de mano de obra. A veces las organizaciones quieren crecer, pero no invierten en mano de obra, o no capacitan a su equipo de trabajo, o no contratan más personas, y desde ese punto de vista, pues tienen que empezar a tomar decisiones diferentes. Por lo tanto, la planeación financiera es la que nos va a permitir siempre obtener unos resultados ideales para la organización. Entonces hablamos de resultados del flujo de efectivo, del estado de la situación financiera, estados de resultados, que son los estados financieros con los que yo me soporto para hacer planeación financiera. Pero más que eso, tengo que tener en cuenta también cómo están mis flujos de caja, mi flujo de caja operativo, mi flujo de caja proyectado, que me permite a mí llevar la organización a otro nivel. Y una vez tengo todo ese ejercicio de planeación financiera y lo he ido implementando, pues yo no puedo dejar que la planeación se quede solita. Tengo que acompañarla con todo el tema de análisis financiero para la organización, y donde tengo análisis financiero, tengo que mirar tablas, resúmenes, gráficos para tomar decisiones y apoyar a la gerencia a esa toma de decisiones. Realmente la planeación financiera es una herramienta, equipo, es una herramienta que nos permite a nosotros cumplir con los objetivos y nos ayuda a nosotros con mayor facilidad a alcanzar ese objetivo básico financiero, que lo que buscamos es, en todo momento, es la generación de riqueza, la permanencia de la empresa en el mercado y también el reconocimiento de la empresa en el mercado, que son objetivos empresariales. Hasta acá el tema de planeación financiera para las organizaciones. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Ángela María. No, muy bien todo lo que nos has dicho sobre la planeación financiera.
es muy importante tenerla en cuenta, como acabas de decir, los directivos muchas veces o el empresario no se mete de lleno en la planeación financiera, teniendo por lo tanto problemas más adelante en la empresa. ¿Cierto? Así es, profe. Sí. Así es, caen en problemas de liquidez. Realmente cuando no hay una muy buena planeación, cuando yo no encuentro dónde vender, posiblemente caigan en problemas de liquidez las organizaciones y ahí es donde ya empieza a fallar. A fallar y al último puede terminar ya la empresa caer totalmente, caer en insolvencia y será liquidada, por supuesto. Ve, yo quiero hacerte una pregunta, pero con referente a esa planeación de corto y largo plazo. Pues uno de Sí, la planeación profe. a corto plazo pues uno tiene la información, como acabas de decir, pues ese es capital de trabajo, todas estas cosas las tiene uno pues en el momento en la empresa, como son los inventarios, las cuentas por cobrar, las inversiones temporales que tenga, pues si las tiene la empresa, bueno, todo esto, la caja, todo esto, ¿sí? Sí, señor. En estos momentos que tenemos tanta incertidumbre y como lo dije yo cuando hice la introducción, de que hay unas variables macroeconómicas, las empresas, hay unos problemas geopolíticos y a nivel interno acá, externalidades y internas, también problemas internos en cuanto al manejo económico que se está dando. No vamos a hablar de política, por supuesto, pero sí hay unas cuestiones donde hay mucha incertidumbre y donde el empresario tiene en estos momentos mucha incertidumbre y también le da miedo también de hacer inversiones en nuevos proyectos, ¿cierto? Más en estos momentos, con esa situación, entonces uno identifica que también venimos de una situación donde hubo un cierre económico cuando la pandemia, donde hubo un crecimiento económico muy bueno el año pasado del 10,67, vamos, ya entramos en desaceleración, como ya lo dijeron los gremios, el mismo gobierno, el mismo Banco de la República, el mismo Ministerio de Hacienda, donde vamos a crecer, pues, y somos uno de los países donde vamos a crecer más en Latinoamérica, que vamos a crecer entre 7 y 8%. Eso ya pues está proyectado, pero la idea, y también se avecina una posible recesión. Ya por ejemplo esta mañana dijo Inglaterra que entró en recesión, ¿cierto? Estados Unidos pues está, pues, está bajando la inflación, ya llegó al 7,7, después de 8,2. Lo que yo pregunto es, lo de corto plazo, esa planeación financiera de corto plazo, es la de largo plazo. Esa sí está muy difícil, yo creo, de llevar a cabo por esa incertidumbre que vemos en esas variables macroeconómicas. La pregunta mía es, usted que está en el medio asesorando a estos emprendedores, ¿qué estrategias qué estrategias le recomienda de corto y largo plazo para esta época? Porque acuérdate que la planeación es de corto plazo, es a un año, ya tenemos que estar planeando para el año entrante, 2023, donde se viene, ya se habla de una desaceleración económica de la economía colombiana que va a estar entre 1 y 2% del Producto Interno Bruto. Crecimos en el 2021 10,67. En este vamos a crecer 7,5. Vamos a ver. Porque según lo que estaba leyendo, últimos periodos no van a ser como tal de auge económico. Porque hay que guardar recursos, hay que ahorrar para lo que se viene. Y se está viendo en la publicidad que el mismo gobierno está haciendo, los mismos medios y todo. Entonces, usted como una persona que ha estado asesorando a estos emprendedores, ¿qué les recomienda cómo hacer, qué estrategias utilizar para hacer esa planeación financiera de corto y largo plazo? Esa es mi pregunta. No sé. Bueno, realmente lo primero que deben hacer las empresas, primero es tener el ejercicio de planeación. Cuando las empresas tienen el ejercicio de planeación, pues le deben hacer un seguimiento exhaustivo a este ejercicio. Ahora, ¿qué pasa hoy? Hoy la planeación financiera de corto plazo la podemos ajustar fácilmente, porque podemos tomar decisiones ya con base en lo que está pasando hoy. Hoy la inflación nos ha afectado durísimo, entonces tomamos decisiones, compramos materias primas, entonces buscamos unos proveedores diferentes o seguimos comprando la materia prima a los mismos proveedores que nos están manejando el precio, pero también empiezo a pensar de manera diferente. ¿Cómo tengo los ejercicios de producción al interior de la organización? Y acá es donde viene todo el tema del control de producción. ¿Cómo controlamos la mano de obra? ¿Cómo controlo los tiempos de mano de obra?
porque si bien es cierto, yo no me puedo descontar por un lado, posiblemente yo pueda optimizar recursos por el otro. Yo no le puedo quitar calidad del producto, disminuyendo la calidad de la materia prima o de los componentes que estoy ofreciendo o que están al interior del producto, pero lo que sí puedo hacer es una gestión de proceso. ¿Cómo puedo optimizar el proceso de producción? O hago un layout diferente de la planta, o compro una máquina, o hago algo diferente que me permita a mí ser competitivo en el mercado y poder tener unos precios de venta muy competitivos. Máxime que muchas veces la variable del precio es la variable más sensible de todas las variables de mercadeo. Yo no puedo estar subiendo el precio como decir, hoy subo el precio porque se subió la materia prima. No, muchas veces yo estoy reconocido en el mercado porque tengo ese precio de venta y así me reconocen mis clientes, yo no puedo estar moviéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer un gerenciamiento al interior de mi organización donde hago optimización de procesos. Entonces son estrategias que yo tengo que empezar a buscar. Cambio proveedores, busco posiblemente materias primas que tengan la misma característica de la materia prima principal de mi producto, o posiblemente use un sustituto de materia prima, pero que le dé al producto al final la misma característica de la que yo siempre tengo. Entonces es importante empezar a evidenciar una serie de estrategias. Otra estrategia que se ha venido generando mucho en el proceso de planeación financiera es empezar a disminuir los costos fijos de las organizaciones. Esos costos fijos que muchas veces yo los tengo, pero que no los optimizo, pues simplemente me quedo con costos variables, ¿sí? Empiezo a generar dinámicas solamente con esos costos variables y voy recortando fijos. Entonces, por eso es que hoy muchas organizaciones que están, por ejemplo, organizaciones de producción, han mandado a algunas operarias a que trabajen desde sus hogares, ¿sí? ¿Para qué? Para yo empezar a disminuir un poco esa carga fija que tengo en la empresa. No es que le vaya a decir a la operaria, no le voy a pagar, sí le voy a pagar. Lo que pasa es que me elimino ese puesto de trabajo o reduzco ese puesto de trabajo y voy reduciendo todo lo que son disminución de gastos como de energía, posiblemente disminución de espacios. Ya la empresa no está en 500 metros cuadrados, ya la pasé a 100 metros cuadrados. Entonces son estrategias que yo debo ir implementando para gestionar o gerenciar todos los costos que a la larga me van a incidir en todo el tema de planeación. ¿Sí? Voy a tener unos márgenes diferentes y por lo tanto, pues voy a poder cumplir con la estrategia, con los márgenes que requiero para poder operar como debo operar. Eso es planeación de corto plazo, que es la que gestiono yo mi capital de trabajo constantemente y empiezo a trabajarlo de acuerdo a la circunstancia del mercado. La planeación financiera de largo plazo, por eso decimos que en las organizaciones debe haber planeación de corto y de largo plazo. Como hay objetivos de corto, de mediano y de largo plazo, hay planes estratégicos de corto, de largo, mediano y largo plazo, pues la planeación financiera en la empresa debe estar en el largo plazo también. Para el largo plazo, ¿qué hago yo? Tomo lo que ha pasado en la planeación financiera de corto plazo e inmediatamente ajusto la de largo plazo, con el fin de ir mitigando el riesgo o el impacto que van a tener todas estas variables macroeconómicas o variables exógenas, porque no solamente son las variables macroeconómicas, a nosotros nos ha afectado la guerra que hay en este momento entre Ucrania y Francia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos insumos también que vienen con productos de allá. Entonces, ¿cómo nos han afectado a nosotros las variables exógenas del mercado? Y cómo yo, a partir de un análisis de variables, puedo tener una planeación sana para mi empresa. Obviamente, ahí viene la habilidad del gerente o del estratega de la organización de poder empezar a generar dinámicas diferentes al interior de la organización que le permitan cumplir con lo planteado o lo planeado que tiene para el periodo siguiente. Es un ejercicio diario, la planeación es diaria, la planeación no se puede hacer una sola vez y guardarla en un anaquel. La planeación es un ejercicio de día a día, por eso hay que tener en cuenta todos los indicadores de la planeación, que son los indicadores de gestión para la empresa, con el fin de que ésta pueda cumplir mínimamente con lo planteado. ¿Y qué pasa cuando hay esa desviación? Mire que regularmente cuando se hace planeación financiera, se trabaja con algo que es un costeo estándar. Yo tengo un estándar del costo del precio
y con eso planeo. Pero ¿qué pasa cuando ese costo o ese producto tiene una desviación? Entonces ahí es donde yo tengo que mirar, ¿se desvió el producto por encima o por debajo? ¿Cuáles son las acciones o las decisiones que yo tengo que tomar? ¿Se desvió por encima en materia prima? ¿Qué tengo que hacer? Inmediatamente gestión de proveedores. ¿Se desvió el producto por encima en mano de obra? Inmediatamente proceso, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar y analizar constantemente la planeación, qué es lo que está pasando al interior de mi organización e ir ajustando, Esas son estrategias que hay que estar implementando. Eso, más que estrategia, eso es la cotidianidad, eso es lo que se debe hacer en una empresa. Sí, Profe, sí. sí, ¿cómo? No, que muy claro lo que nos acaba de comentar y por supuesto, ¿no? Y esas externalidades, que se han producido pues, por la guerra entre Ucrania y Rusia y problemas geopolíticos y todo, conllevó a que se presentaran esas variables macroeconómicas se incrementaran. Eso fue lo que hizo. Claro, por supuesto. No, no, muy contentos con la presentación de hoy. Espero que el año entrante pues nos siga acompañando con el ciclo de conferencias que nos está dando y todas estas, verdad que sí muy agradecidos y estaremos atentos y muchas gracias. También hay mucha gente participando por Facebook, entonces eso yo más adelante le pasaría la base de datos, ¿sí? Muchas gracias, Ángela María, y a todos, a Carlos, a todos, y a Leonardo. Muchas gracias al equipo de comunicaciones, muy queridos, muy amables. Un feliz día. Con todo gusto. Un abrazo para todos. Que estén muy Gracias, bien. que estén Muchas muy bien. gracias. A Muchas ustedes, gracias por la gracias. invitación. Bueno, hasta luego. Muy amable, gracias.